programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, es el gobierno corporativo, designación y capacitación de los miembros de un consejo de administración, para lo cual nos acompañan la licenciada Luisa Suárez, directora de Administración y Gobierno Corporativo de la empresa Vitalmex. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y el licenciado Daniel Aguiñaga, socio líder de Gobierno Corporativo del despacho Deloitte. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, y para entrar en materia, les ruego que nos expliquen primero, así muy general, qué es un consejo de administración y por qué es importante. ¿Quieres empezar, Daniel? ¿Qué es tu tema? Pues yo creo que, o sea, más que consejo de administración, es qué es el gobierno corporativo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el gobierno corporativo es de estas empresas que cotizan en la bolsa, de los grandes corporativos. Pero al final el gobierno, cualquier entidad tiene un modelo de gobierno. O sea, desde que hablas del emprendedor, que él toma las únicas decisiones, o la empresa familiar ya más grande, donde papá toma todo, mamá toman todas las decisiones, al final ese es un modelo de gobierno, una dictadura, pero un modelo de gobierno. Entonces, lo que buscamos con el gobierno corporativo es ya más modelos institucionales de gobierno corporativo, pero en un país donde el 95% de las empresas son empresas privadas, empresas medianas y grandes, vamos a entender que todas las empresas pueden y deben de tener gobierno corporativo. Y lo único que hace el gobierno corporativo es equilibrar el poder entre accionistas, consejeros y la administración. El tema es que, pues, si hablamos de estas empresas, pues somos las tres personas. Entonces, yo soy el accionista, yo soy el consejero y yo soy la administración, soy el que barro, soy el que limpia y soy el que cobra. Entonces, es difícil decir, bueno, ¿en qué momento necesito empezar a entender los diferentes roles? Entonces, la designación de el consejo de administración se convierte en esa primera pieza que en una empresa en proceso de institucionalización necesita definir cuál es el rol del consejo de administración y qué tiene que hacer, o sea, qué cuentas le rinde a una asamblea de accionistas y qué cuentas le tiene que rendir un operador, un administrador. Entonces, el director general le debe de reportar al consejo y el consejo le reporta a la asamblea. Y aun cuando sea la empresa familiar, pues ya empiezas también a tener roles, ¿no? Ya a lo mejor ya eres accionista algunos de los hijos, o a lo mejor ya eres accionista con hermanos. Entonces empieza a haber un proceso de 2 generaciones involucradas. Entonces tienes que empezar a aprender a rendir cuentas. Y tiene que tener formalidad. Y tiene que tener formalidad. O sea, la reunión del domingo en la tarde no es el consejo de administración. O sea, en primera hay que darle su espacio a cada cosa, hacer que la comida del domingo se disfrute como comida y es comida familiar. Del domingo, comida familiar, y si el niño se aventó o no se aventó, y que disfrutemos esa parte. Porque si no, también para la familia política se vuelve súper incómodo. Claro. Porque todos los hermanos estamos en el negocio con los papás todos los días y llegamos el domingo a seguir hablando del negocio. Entonces, para el resto de la familia se vuelve molesto. Claro, hasta por salud mental y hasta familiar. por salud mental hay que hacer el corte, decir, este es un espacio familiar, lo dejamos para tal junta y entender que hay que respetar los espacios. Claro, yo totalmente coincido con Daniel. Me parece que el gobierno corporativo es de interés nacional y para la empresa familiar fundamental. Sin embargo, también para cualquier tipo de sociedad civil, mercantil, con ánimo de social, para un grupo de despacho de abogados, un grupo de consultores, médicos, etcétera, el tener un sistema de gobierno corporativo nos puede asegurar la trascendencia y el poder ir permaneciendo en el tiempo, el poner reglas claras para todos los que participen, si, como bien dice Daniel, si es una familia, pero también si es un grupo de amigos. Ahora que está esto de los startups, una parte fundamental es que se pongan de acuerdo en las reglas y cómo van a funcionar, y eso es el gobierno corporativo, que está con una base importante en su consejo de administración. Uno de los temas es que las reglas del juego las tienes que poner siempre antes del partido. O sea, si regresas al concepto básico, cuando jugaban una cascarita a los niños, pues teníamos muy clara cuál era la portería y de qué lado a lado jugábamos. Entonces, al final, por ejemplo, un tema muy, muy típico es la venta de acciones. O sea, cuando estamos en un negocio, es ni loco vendería yo las acciones del negocio familiar que fundó mi abuelo y son el tesoro familiar. Pero a la hora que tengo que pagar la colegiatura y no hay dividendos de esta empresa, entonces a lo mejor sí las tengo que vender. Claro. Y entonces, pero veo las reglas de venta de acciones y son las estándar.
Entonces resulta que con que yo vaya y lo ponga en el diario oficial de la federación, y tú que eres mi hermana accionista y no leíste tu copia de mañana del diario oficial de la federación, pues ya no te enteraste que ya vendí las acciones, ¿no? Entonces poner claramente las reglas en cómo vamos a evaluarlas, porque yo quiero vender, pues yo quiero vender muy caro, tú quieres comprar muy barato. Claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para eso? Y dejamos, muchas veces nos dicen las empresas, no, cuando pase lo vemos. Entonces, cuando ya estamos en un quiero vender mañana y ya estamos en medio de un conflicto. Ya estamos tarde. Entonces, o cuando decimos, oye, necesito reglas para que entre a trabajar la siguiente generación. Ay, pues si tienen 3 años, como por qué tengo que hacer reglas. Para cuando te des cuenta, ya va a estar aquí la primer tía, el primer papá diciendo, es que quiero que mi angelito sea director. No, espérate, para ser director se requiere algo más. Claro. Sí, si tiene la capacitación suficiente, pues adelante, pero no nada más por ser parte de la familia. Exactamente, ¿no? Lo que nosotros decimos en la empresa familiar, el trabajar en la oportunidad, en la empresa familiar, perdón, debe de ser una oportunidad que se merezcan. No es un derecho sanguíneo. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo se regula la designación y capacitación de los consejeros en México? Pues realmente toda esta parte de gobierno corporativo en una parte muy básica está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí. En un siguiente nivel la Ley del Mercado de Valores con sus correspondientes circulares, y como un tema ya no es ley, pero es una propuesta, pues tenemos al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, y también una serie de regulaciones que podrían aplicar, los lineamientos de la OCDE, etcétera, ¿no? No sé si ves alguna... Pues digo, todo este es el marco regulatorio, y cómo se regulan es en los estatutos de la sociedad. O sea, porque muchas cosas también las tenemos, nuevamente, costumbres de las familias. Oye, ¿por qué aprueba esto? Ah, pues porque siempre fue así, o yo siempre lo chequé con mi primo, lo checaba con... Ah, pero si los estatutos de la empresa no lo dicen, cualquier otra cosa es válida mañana, ¿no? Por ejemplo, nosotros apoyamos mucho a las empresas a hacer protocolos familiares, pero el protocolo familiar es un documento de muy buena fe, que mientras no esté vaciado en los estatutos, no tiene el peso claro. legal. Entonces, la regulación de... O sea, ¿cómo se designan consejeros? La Ley General de Sociedades Mercantiles muy clara. Si tú tienes el 25% de una empresa, pues tienes una silla en el consejo. Si estás hablando bajo una empresa que cotice en el mercado, que se rija bajo la Ley del Mercado de Valores, se baja al 10%. Entonces, y exactamente las mismas reglas se aplican para empresas de cualquier tipo. Bueno, en el caso de la ley de una SA, una SC, la que y quieras. De cualquier tamaño, ¿no? Pequeñas y medianas, familiares. Si tú tienes el 25% de las acciones, tú tienes derecho a un lugar en el Consejo de Administración. Y puedes jugar un poco con ese número, ¿no? A lo mejor dices, oye, pues no, por el tipo de composición accionaria que prevemos que va a haber si se mantiene la empresa como familiar, creemos que es mejor el que sea el 20%. Ahí entonces, ya puedes tú jugar con eso en los estatutos. Lo que no puedes subirlo. No. O sea, si dice 25, yo no puedo subirlo a 26, pero sí lo puedo bajar a 20 o a 10, pero el punto también es qué tamaño de consejo quieres. Oye, resulta que somos 15 primos y todos vamos a ser accionistas, entonces nos va a tocar al 7%. Cada 7% tiene lugar en el consejo, no, gracias. No. Porque entonces me quedo con un consejo muy grande. Entonces tengo que definir el tamaño de consejo que quiero, si voy a querer o no consejeros independientes, porque tienes 3 tipos de consejeros. Los consejeros patrimoniales, que son los accionistas o el designado específicamente por el accionista. Los relacionados, que puede ser a lo mejor un empleado de la sociedad o un abogado o alguien de confianza de la familia, que tiene un conflicto de independencia porque pues, tiene otra relación con los accionistas. O los independientes, que su única relación es participar en el consejo de administración. Entonces, normalmente lo que dices es, bueno, vamos a tener un consejo, somos 4 accionistas, vamos a tener un consejo de 4 patrimoniales, nos quedamos en el 25% y un independiente. Y entonces el tamaño del consejo será de 5 personas. Para una empresa privada mediana, un consejo entre 5 y 7 personas es un tamaño muy adecuado. Una empresa pública, la ley le permite tener hasta 21, lo cual, no, tú que dirás, yo lo creo muy grande. Muy grande. Entonces yo diría que 13, 15, el código de mejores ¿no? prácticas, ahí me quedaría yo. Porque se vuelve muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no?
Pues la dinámica dentro de una mesa de discusión, o sea, el consejo debe ser algo muy vivo, algo pues está, no es como ese consejo que quizás nos imaginamos, Sí, ¿no? sí. De donde todo el mundo, no estático, no, a ver, de revisión de documentos, de participación, de discusión ahí, entonces pues una discusión, fíjate, de 21, pues ni al caso, ¿no? Se vuelve hasta tedioso. Exacto. Y si bien, como dice Daniel, están puestas las reglas, que es muy escueto, yo diría que es muy escueta Nuestra regulación es muy la vaga. ley y muy mala, ¿no? Entonces aquí es de la participación de consultores como Daniel, donde nos lleven a las empresas una propuesta. Decíamos, ¿no? Hace rato que los abogados somos muy cuadrados y decimos, no, ver, es que la ley dice tanto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo mejor para la compañía? Y para cada compañía del marco legal, ¿no? aplica una regla, o sea, puede aplicar algo distinto. Y un poco más allá del marco legal, o sea, dentro del tema, o sea, si tú ves el marco legal de gobierno corporativo para una sociedad anónima, o sea, finalmente es nada más, tendrás un consejo de administración que será el responsable de la vigilancia ilimitada de la sociedad. La definición de ilimitada sería muy discutido qué significa realmente o cómo lo llevan a cabo, y la designación de un comisario. Entonces, si tú ves ya la ley del mercado de valores, habla de un consejo de administración apoyado por comités, por uno o más comités de responsables de la función de auditoría y prácticas societarias. Entonces, nosotros lo que decimos es, tienes que ver qué prácticas, y esa es la ventaja que tienen las empresas privadas, qué prácticas de gobierno corporativo puedes ir adoptando. O sea, la ley es, con que tú tengas, o sea, nombré a mi esposa y a mis 2 hijos y ya tenemos el consejo de administración, ya cumplí con la ley. O sea, o sea, la ley no dice más, además es una ley sin dientes, porque nadie vigila que realmente tengas ese gobierno corporativo. Entonces, si lo quieres adoptar en una empresa privada, es porque le va a aportar un valor al negocio. Y entonces sí necesito meter, más allá de la ley, necesito meter el código de principios y mejores prácticas, hablando de, bueno, cuáles van a ser las funciones de auditoría, cuáles van a ser las funciones de compensación. O sea, ¿quién designa al director general? O sea, soy una empresa familiar, soy el dueño, ¿quién me puede quitar como director general? Porque además tengo el 98% de las acciones, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí, pero tienes que aprender a rendir cuentas como director general, porque el día de mañana que tú ya no quieras ocupar esa silla, pues vas a tener que aprender que alguien la ocupe y te rinda cuentas. Entonces, sí creo que el gobierno corporativo en una empresa privada es ir más allá de la ley, y ahí es lo que le va a aportar valor a la empresa. Y adaptar lo que dice la ley a lo que funciona bien para la empresa en concreto. Sí, claro. Y la capacidad que tiene la empresa. O sea, mañana es responsable, el consejo tiene que aprobar todos darle seguimiento a los hallazgos de auditoría interna. Y volteo con la empresa y le digo, ¿de acuerdo? ¿Y el área de auditoría interna? No tengo. Ok, entonces no podemos poner esa función del consejo. Tenemos que irnos un paso más atrás, empezar a definir, a lo mejor ni siquiera controles tienes. Entonces, no se trata de auditar, se trata de primero aprender a controlar, ¿no? O temas de prácticas societarias. Estamos hablando de la definición de la compensación. No, pues no hay tabuladores. Bueno, vamos por partes, entendamos. Lo primero es entender cuál es el grado de madurez de la empresa, para entonces poder desarrollar qué modelo de gobierno corporativo te conviene o a dónde quieres llegar. A lo mejor dices, yo quiero un gobierno corporativo sin más que el básico de la ley mercantiles, pero tampoco es que yo quiera ser el de una empresa pública. Entonces, ¿dónde me quiero encontrar? Esa es la ventaja que y ustedes lo han vivido, o sea, tú decides cómo quieres ir. Y es algo que todos los años lo vas revisando para ver qué vas incorporando, porque vas a ver cómo la propia compañía va creciendo y va necesitando cada vez un traje más a la medida, ¿no? Y eso es adaptación constante. Y tú te dedicas a eso, Daniel, a ayudar a las empresas a adaptar esto según sus circunstancias. Exactamente. No necesariamente a empresas pequeñas, sino de todo tipo. De todo tipo, por ejemplo. Y es como evoluciona. Por ejemplo, a veces trabajamos con emprendedores en crear consejos consultivos. O sea, a lo mejor, y si dice, oye, la empresa apenas nació ayer, meterle un consejo de administración puede ser una carga. Además, pero el emprendedor está muy solo. O sea, al final, hoy que vemos todas las startups, al final del día están solos. Entonces, el tener un cuerpo colegiado con el cual pelotear unas ideas, les ayuda mucho en esa visión. En esos primeros años de golpes en la empresa, les puede ayudar a reducir
golpe, ¿no? Y entonces el chiste es trabajar en el perfil, cómo designar a los consejeros, definiendo un perfil de consejeros. ¿A quién necesito que se siente en la mesa con nosotros? Claro. Y además hacerlo desde el principio, bueno, hacerlo en cualquier punto, pero Ajá. desde el principio te ayuda a ir creciendo bien y a dar este brinco para las empresas pequeñas o familiares hacia la institucionalización y, como decías, Luisa, a trascender. Exacto, Ujú. exacto. Sí, arrancas con un consultivo, tarde o temprano lo pasas al de administración, después ya está a lo mejor y si necesito un comité, o cómo voy adaptándome a las, pues, ¿no? Y muchos emprendedores, hoy todo el mundo, en la parte de todos los emprendedores, quiero acercarme a un fondo de capital privado. O sea, la mayor límite que tienen los fondos de capital privado es que se encuentran empresas sin gobierno corporativo. Sí, Entonces, oye, sí, yo quisiera a entrar, comprarte el 20, 30% del negocio, pero yo Pero no no quiero si no sé a operar, dónde me pero voy a yo ir a quiero meter. saber cómo Claro. vamos a vigilar esto y cuándo vamos a hacer consejos y cómo van a estar operando. Entonces, esa es una oportunidad que como empresas pequeñas, como pymes de que emprendedores, están desaprovechando Ujú. mucho el capital privado. Hay muchos fondos de capital privado en México que quisieran invertir, pero no encuentran empresas donde invertir. Qué interesante. Pues voy a un corte y regresando me amplías eso, por favor. Perfecto. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook nos encuentran como Canal Judicial y en YouTube pueden encontrar bajo la cuenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México todos los programas que hemos grabado. Nos interesa escuchar sus opiniones y conocer sus sugerencias. Estamos platicando con Luisa y Daniel sobre el Consejo de Administración, el gobierno corporativo del Consejo de Administración, particularmente para empresas familiares o pequeñas. Bueno, ¿y cómo operan estos consejos de administración en la práctica? Ya nos decía Daniel, pues que se tienen que ir adaptando a las circunstancias de la empresa. Mira, en la práctica un consejo tiene que reunirse por lo menos 5 veces al año. O sea, tienen que ser una reunión cada trimestre para ver cómo está cerrando el trimestre la empresa y una reunión al año para aprobar estrategia, presupuesto, desempeño, entonces alrededor de cinco reuniones, ¿no? Hoy, muchos te dirían, oye, pues tendría que ser quincenal, porque si no, si yo no estoy vigilando qué está pasando aquí, no estoy vigilando, ¿no? Ahí estás operando. Hay que tener muy claro que la parte de operar No es lo la que hace el corresponde, director claro. general. El Consejo de Administración tiene que vigilar cómo hace su trabajo el director general. Y para dejar que el director general haga un trabajo que puedas evaluar, un trimestre es un periodo adecuado. Entonces, por eso es importante tener una periodicidad adecuada. A lo mejor si Esa estás distinción está implementando... muy interesante. Exacto. Claro. Sí, porque si no, entonces... No o es sea, operativo el Consejo de no es Administración. operativo. No, Y nos no. encontramos muchas veces empresas familiares que te dicen, es que cada semana nos reunimos los lunes a revisar las cosas. Eso es un comité operativo. Eso no es Y un está bien, consejo y de es administración necesario, y es pero no es necesario. Consejo de Administración. No, no es Aunque también consejo. el Consejo de Administración no necesariamente cumple el mismo rol. También hay veces, hay consejos que se remangan un poco más las mangas porque la empresa la necesita y participan más. Otros que por la madurez de la compañía sí están muy muy al margen de la operación, ¿no? Y el tema, creo que el secreto son los comités. Sin embargo, no todas las compañías a lo mejor están en el proceso de maduración para poder tener realmente comités, pero ese es un buen, son los mecanismos para remangarse un poquito más las mangas, meterse más en la operación y mantener al consejo en una dinámica de por lo menos trimestral, etcétera, mucho más espaciado que tanta presencia, ¿no? Y entendiendo quizá la parte de la evolución, porque no es lo mismo el consejo que voy a requerir, y partimos desde siquiera los consejeros. O sea, yo puedo que hoy diseño mi primer consejo y decido que necesito a un consejero a un independiente que sea muy bueno en temas de estrategia, porque estamos débiles en la definición de una estrategia. Entonces el consejero va a venir, a lo mejor y se va a hasta remangar más las mangas al principio para enseñarnos a aconsejarnos de cómo hacer estrategia. Pero en unos años probablemente ya soy bueno en estrategia, ya logré dominar la estrategia. Y ya no necesito esta asesoría. Entonces ahora necesito un consejero que sea muy bueno en controles. O mañana a lo mejor y puedo necesitar un consejero que sea muy bueno en temas de compensación, de recursos humanos. Hoy una debilidad en casi todos los consejos de administración en México es tecnología. O sea, gente que entienda
realmente a nivel importante todos los temas de ciberseguridad, hackeo, confidencialidad, protección, redes sociales. Es realmente en el consejo tuve como los temas de tecnología pasan como, es un gasto, cuando debe ser parte de la estrategia. Debe ser una inversión, debe ser parte de la estrategia, pero cuando tienes sentado en el consejo a gente que no somos los expertos en el tema, pues el tema pasa de noche. Exacto. Entonces, el entender que, porque eso, te invitas a un consejero y ¿cómo lo voy a correr? O sea, la invitación es por un año. O sea, la ley lo dice claramente. El consejero durará en su encargo un año o hasta que la no es que lo estés corriendo, es que concluyó su función. Pues, cada año dices, oye, sí, ¿te interesa? Sí, me interesa. Perfecto. Oye, no, yo ya necesito otro perfil, otra cosa. O sea, nuestra recomendación es que más de 10 años un consejero deja de ser independiente, de hecho. O sea, si ya llevas 10 años en la misma empresa siendo consejero, tu independencia también puede verse mermada, y no por mala fe, sino simplemente por la costumbre. Sí, el taller de ceguera ya es mucho en lo que te presenta. Se presenta, no va a haber más allá cosas novedosas, algunas prácticas en otras empresas que llegan a aportar, ¿no? Y en las empresas familiares uno de los temas que decías, ¿qué hace el consejo? Se le da transparencia. Sobre todo pensemos ya en una empresa en segunda o hasta tercera generación. Entonces partiste de, no sé, 2 fundadores, o 4, 3 fundadores. La siguiente generación son 8 personas. La siguiente generación ya van 15. Entonces ya tienes un grupo de inversionistas en el negocio, porque además no todos van a trabajar. Entonces, ¿cómo vas a estarles dando transparencia de qué está pasando en el negocio? Que decíamos al principio en la parte de venta. O sea, yo tengo mi 3% que me heredó de la empresa, pero resulta que pues, no han pagado dividendos en los últimos 5 años. Yo no trabajo en la empresa, pero yo sí veo que mi primo ya se fue de viaje otra vez. Cambió de coche otra vez. Entonces voy y digo, ¿saben qué? Yo quiero un empleo. ¿Y qué vas a hacer? Pues no tengo ni idea, pero quiero ganar lo que él gana. Exacto. Entonces hay que tener una política de dividendos en la que también, entonces para que sí, mi utilidad me da un dividendo y aparte mi primo gana su dividendo y su sueldo como director general, pero necesito hacer esa transparencia porque muchas veces también las empresas, no te preocupes, todo está muy bien, tu hermana lo está cuidando y tu hermano, entonces algún día va a rebotar ese tema de que va a reventar de que yo no tengo información de la empresa. No, y luego es una tristeza que a veces termina con pleitos familiares que no tendrían por qué ser si se pueden prevenir. Claro, y en un mundo donde ahora, ¿no? Las nuevas generaciones, los nuevos chicos, pues no es como antes de que porque mi papá se dedicaba a los fierros, pues yo me voy a dedicar a esto, Era zapatero, ¿no? yo soy zapatero. Exacto, ahora pues, todo el mundo encuentra y está muy bien en su propósito y no necesariamente el tener estos mecanismos pues te hacen que no todos los miembros quedan obligados a sentarse en la empresa y trabajar en algo que ni les interesa, que no les significa, que no es su proyecto de vida y que acaban ahí para vigilar que no sea el que sí está más metido y que se está llevando algo de más dinero o lo que sea, ¿no? Hay transparencia, no hay tema, todo el mundo se dedica a lo que se quiere dedicar. Claro. Y está tranquilo. Y la empresa, que la empresa es a la que hay que proteger, sigue y avanza para bien de todos, ¿no? Y el consejo es el que designa o remueve a los familiares que están en la administración. O sea, correr a un hijo no es divertido. Sí, no. Entonces, ni al hermano. Entonces dices, oye, ya es bronca del consejo. O sea, no es mi papá o no soy yo como primo que tiene que correr a mi primo. O sea, sino es, a ver, consejo, marcaste objetivos muy específicos. Y no se están cumpliendo. Y no están cumpliendo, pero tarjeta amarilla. Otra vez no se están cumpliendo, tarjeta roja. Y resulta que eres una persona que le puede aportar mucho a la empresa como accionista, muy lejos de aquí. No te vengas a meter al negocio. Pero eso también es muy difícil de entender. A ver, zapatero. Oye, tienes zapaterías. Entonces, a mí me enseñaron que yo tenía que ser zapatero. Entonces, ¿cómo voy a ser un zapatero que no hace zapatos diarios? Entonces, el trabajar con las familias en esa parte también es muy importante. O sea, trabajas en el gobierno de la empresa y en el gobierno de la familia. Claro. Bueno, ya adelantabas la siguiente pregunta, que es cómo se deben integrar idealmente los consejos de administración. Ya decías, ¿no? Que hay 3 tipos de consejeros,
pero no necesariamente los necesitará No. alguna empresa todos. O sea, de hecho, la recomendación ideal, y que es la misma que da el Código de Mejores Prácticas, bueno, Principios de Mejores Prácticas, es patrimoniales e independientes. O sea, los relacionados es un concepto que, de hecho, solo existe en México. En el extranjero tienes patrimonial e independiente, nada más. Entonces, la recomendación es únicamente patrimoniales. El código te habla de que deberías de tener un 25% de independientes, ¿no? Yo creo que un tema que, de hecho, el código ya trajo a la luz en el último año es que tenemos que hablar de la diversidad en los consejos. O sea, hoy día, entonces, en las empresas públicas es triste el resultado. O sea, es alrededor del 6% de los consejeros son mujeres. Entonces, el tema de que tenemos que entender que también hay que trabajar en tema de diversidad es muy importante. Y por el otro lado, de hecho, en las empresas familiares el número es mucho mejor. O sea, porque como las consejeras patrimoniales se convierten en accionistas y consejeras, tienen un número mucho más alto de consejeras, pero patrimoniales. Sí, las independientes Entonces, son menos, las patrimoniales son más. Y este es el reto, ¿no? Este es el reto, subir ¿no? como consejeras independientes a más mujeres. En estados como California, por ejemplo, es obligatorio. Lo acaban de aprobar. Lo acaban de aprobar y tiene que haber mujeres. Y digo, hay todo un tema de por qué, de las cuotas y de lo que aportan, ¿no? También por qué, ¿por qué? O sea, es qué le está aportando una visión distinta. En un consejo. Y yo creo que cuando hablamos de diversidad, debemos entender que es una diversidad que refleja el mercado. Entonces, es temas de género, es temas de mercado, es temas de ¿a quién le vendo? Entonces, pues, también necesito entender que la mitad de las tomadoras de decisiones allá afuera son mujeres. Entonces, ¿cómo quieres pretender que como el típico el consejo de hombre blanco de 50 años va a entender perfectamente qué quiere ese otro 50% que mueve de su mercado, que mueve a sus clientes, ¿no? Entonces, entender esa parte de que la diversidad no es solo un tema de cuotas, no es solo un tema de CBN, es un tema de entender que tiene un impacto real en el mercado, en alguien más, lo dice, entonces en temas de tecnología. O sea, el cambiar el perfil, o sea, históricamente los consejeros han sido contadores y abogados. Entonces, cambiar el perfil, o sea, ¿y por qué no vas a tener al hacker en el consejo de administración? O al mercadólogo. O al mercadólogo, a gente diferente que va a venir a sacudir la conversación, ¿no? Entonces, fíjate que todos somos contadores. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el consejo? De la contabilidad de la empresa. De la empresa. Entonces, exacto. O sea, el cómo defines el perfil de la mesa, estás definiendo la agenda del consejo. Entonces, entre más balanceada esté la mesa, más integral vas a tener al consejo de administración. ¿Dirías tú que respetando el marco legal es un traje a la medida que se hace para cada empresa? Es un traje a la medida. Y que hay que acudir al experto, ¿no? Que hay que acudir al experto y que en cuanto a tu integración de consejo, bueno, definitivamente mucho es lo que platicábamos, qué plan de negocio tienes, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué vas a traer a la mesa? ¿Cómo vas a integrar un consejo que le aporte valor? Y esa parte de entender cómo le aporta valor, a mí me lo decía Daniel cuando me dejó armado el modelo de gobierno. Luisa, la principal recomendación es no dejes esto en papel. O sea, que no se quede el... Pues que porque se ve precioso, pero hay que y porque va a venir el banco y te va a preguntar y va a venir el inversionista. O sea, vívanlo porque es la única manera de entender y de que se le dé el valor. ¿Y te costó trabajo en tu caso particular? Sí, yo creo que el proceso de institucionalización que inicia con el gobierno corporativo es un proceso doloroso. Doloroso en una empresa familiar. El doble, doloroso, ¿no? Yo creo que es el término adecuado. Exacto. Primero, lo que decíamos, el desconocimiento del tema es increíble, ¿no? Bueno, desde saber que hay un experto al que puedes acudir, ¿no? Porque yo no sabía, digo, existe el abogado corporativo, etcétera. Sí, crees que ahí se queda y eres, como decíamos, secretario del consejo, y el actita que todos vimos de asamblea, ¿no? Que todos pasamos. Ni siquiera se tienen que reunir, la firmas y ya. Exacto. Entonces, entender, el empezar a ver que tiene que haber un plan de trabajo del consejo, desde un calendario, y cuando se van a reunir, y avisarle un año antes a la gente para que aparte sus fechas y después trabajar en un plan, que este plan, te digo, se adapte a lo que quiere la compañía, a lo que va a necesitar la compañía, y luego este tema de llevar las resoluciones
una vez que se toma una resolución por el Consejo, pues no se quede ahí como que se le encargó al director general dar continuidad a esto y nadie más dio seguimiento a esa resolución. Entonces tienes que encontrar un mecanismo donde te va a permitir darle seguimiento y ver que el director que estaba a cargo de esa resolución lo tiene que cumplir y dar cuentas, ¿no? Entonces es duro introducirlo, el que la gente, a mí me sigue costando trabajo todavía y tenemos incluso una parte de nuestra evaluación de desempeño es el cumplimiento de los acuerdos de gobierno corporativo. Y los directores que tienen a su cargo áreas más comerciales, dicen, ¿de verdad? O sea, esto... ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Pero es la única manera de meter ese proceso de institucionalización. Con el tiempo se va entendiendo el valor y va dejando de ser doloroso para pasar a ser un tema de mucho disfrute. Es lo que te decía yo, como que este proceso doloroso va en búsqueda de un bien mayor. Exacto, exacto. Y todo el mundo va entendiendo. A veces ya incluso quieres que llegue tu sesión que te toca de prácticas societarias, porque viene el tema estás a un nivel directivo, ya quieres que te rete el que tiene más experiencia, ¿no? Y muchas veces el director general pues no puede ser experto en todo. Entonces, traen a alguien con mayor experiencia donde te va a estar retando los temas más trascendentes para la compañía, ¿no? Y es un poco decirte, lo estás haciendo bien, ¿no? Como que no estás perdido sin este pues es un consejo. O lo estás haciendo mal, estaré bien, estaré pero mal. analiza Exacto. esto. O sea, no necesariamente que te vaya a decir. No. O lo que decíamos justo de entrada, lo último que necesitas es un aplausómetro. Sí, no. O sea, para que vayamos a cada junta del consejo a que me digan, todo va muy bien. No, para eso un hay amigo empresa. que me eche porras, ¿no? Sí, para eso te vas con el amigo a echarte una porra. O sea, no hay empresa perfecta. Todas las empresas, por más de, oye, las ventas van muy bien. Perfecto, te aplaudo por eso. Pero, a ver, creo que estás dejando de manejar el inventario, creo que estás de la gente, o sea, el clima organizacional, sí estás creciendo, pero estás creciendo sacrificando a la gente. Entonces, siempre va a haber algo que cuestionar. Entonces, eso es lo que... El rol de un consejero, de hecho, no es solo tener el consejo perfecto, es tener la pregunta adecuada. O sea, el consejero tiene que tocar ese punto que nadie había querido preguntar para entonces salir y decir un poquito al abogado del diablo. ¿Qué es lo que puede salir mal? O sea, sí se ve muy bonito tu plan y tu inversión y vamos a gastar los millones. ¿Qué es todo lo que puede salir? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Y qué estás haciendo para evitar ese peor escenario, ¿no? Entonces, sí, como decía Luis, al principio es doloroso. Y para las empresas muy familiares, ese cambio de cultura de, oye, lo decidimos en la comida del domingo, o entré y le pregunté a mi papá, más, es muy difícil romper con esa inercia. Pero al revés, después es también muy difícil decir, ya no nos vamos a pelear tú y yo. Es el consejo el que va a determinar cuál de estas dos propuestas vale la pena implementar. Entonces, hasta le va a quitar presión sí, claro, al desgaste familiar. Claro. O de amistad, cuando no es Sí, claro. O de amistad, totalmente. O sea, hablamos mucho familiar, pero en temas de amistad es exactamente lo mismo. O sea, si un amigo y yo tenemos el 50%, vamos a tener los mismos pleitos que podrían tener una familia. Van a pasar más tiempo conmigo que con su familia. Claro. Y entonces, idealmente, ¿cómo debería ser esta búsqueda de consejeros independientes? También adaptado a las necesidades de la empresa. Y como decías tú, 1 año máximo con... O sea, el periodo es de 1 año con opción a renovar por el número que le pongas, no sé, 5 o 7 años máximo la renovación, pero siempre basado en, vamos a ver, Luisa es experta en esto, María es experta en esto, Daniel es en esto. Entonces, ¿a quién más necesitamos en la mesa? O hicimos nuestro análisis de estrategia de la empresa y somos débiles en esto y esto, entonces vamos a buscar a alguien en ese sentido, ¿no? Una de las recomendaciones muy claras es no puede ser el compadre. No. O sea, mi compadre es muy bueno en muchas cosas, pero no va a ser un buen consejero porque va a preferir ser mi compadre que decirme, estás haciendo una estupidez en tu negocio. Y una búsqueda es muy parecida a la que sucede con un funcionario de la empresa, ¿no? Defines el perfil, sabes qué quieres, como decía Daniel, qué vas a buscar, y después corres una búsqueda tipo headhunter, o sea, donde realmente vas a ver y vas a preguntar gente experta, vas a hacer entrevistas, vas a probarlos, vas a negociar incluso un emolumento, y vas a elegir a la persona correcta, le vas a decir normalmente pues te pregunto cuáles son los requerimientos. Sí, claro, porque a este consejero se le paga. Sí, al independiente claro, se le paga, sí. Sí, ¿no? claro. Porque además se tiene que generar una obligación de ambas partes. Claro. O sea, porque si no también, oye, te invito de buena onda, ven a ser mi consejero. Échame De la buena mano. onda, si tengo tiempo, me voy a dar una vuelta a tu consejo, ¿no? Entonces, tiene que haber un compromiso de las dos
de las dos partes. Y además tampoco debe ser ideal, así como decías que no sea el compadre, tampoco es ideal que sea alguien de la familia, ¿no? Por eso es independiente. Los de la familia son patrimoniales. Alguien que no es accionista. O sea, no puede ser accionista, no puede ser familiar, no puede ser accionista con nosotros en otro negocio. O sea, hay una serie de requisitos que el propio Código de Principios ya te, y que buscan esta ya te recomienda, buscando precisamente, oye, es que es independiente, pero tenemos un negocio, él y yo aparte. No, eso le quita la independencia. O él está en mi consejo y yo estoy en su consejo. Entonces, ese es un concepto que se llama el consejo cruzado. Entonces, también le quita independencia, porque entonces tú me ayudas aquí, yo te ayudo allá. Y si no, si tú me pegas aquí, espérate a tu reunión de consejo. Espérate al lunes. Espérate al lunes. Claro. Entonces, es muy claro los criterios de independencia para que los respetemos en ese sentido. Y romper el conflicto de interés para una libre votación, ¿no? Y que si va a tener un conflicto te lo avise. Y, o sea, de hecho, parte de la entrevista es hacerle una serie de preguntas. Oye, a ver, estos son todos los accionistas. ¿Tienes relación con alguno? Estos son los negocios en los que estamos. No estás como que no consejo. Sea cliente tampoco. Que no seas cliente, que no seas competencia. competencia. Alguna de tus empresas no le da servicio a la compañía, Claro. Que no sea tu proveedor importante. Esos cuestionarios me imagino que ya también existen como parte del proceso de búsqueda de consejeros. Y se corren cada año. O sea, no basta la primera entrada, puede cambiar, ¿no? Exacto. Alguien te ofrece, y pasa, O sea, empieza a funcionar y de repente a alguien le ofrecieron a la esposa un trabajo o lo que sea. O sea, eso puede moverse año con año, ¿no? Bueno, voy a un corte y volvemos con el tema. Okay. No se vaya, por favor, ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre gobierno corporativo adaptado a las pequeñas empresas o a las empresas familiares. Nos platicabas antes de irnos a corte, que es importante este cambio para que la empresa trascienda y que para ello existen reglas específicas para los consejeros. Y ya, bueno, una vez que se eligió un consejero, es importante que se siga capacitando, es importante que se siga, claro. Que se le dé seguimiento a este cumplimiento en sus condiciones. Completamente, y lo platicábamos, y ahorita a lo mejor que mencione Daniel lo que ellos dónde están participando, pero es muy importante. La ley también es escueta en eso, te habla de que el consejero debe de tener acceso a información y que le debes de proporcionar información, ¿no? Pero básicamente eso, cuando realmente un proceso una vez elegido, pues tendría que tener una inducción completa en la empresa y pasando en su inducción, pues, seguirse capacitando, ¿no? Y seguir avanzando tanto en los temas del entorno en el que se mueve la empresa, los temas propios de la empresa y ellos como consejeros, cuál es su función, entender cuál es su responsabilidad, ¿no? Muchas veces te sorprende que te encuentras consejeros de, no sé, empresas, por ejemplo, de retail. Dices, bueno, ¿cuándo fuiste a una tienda? No, pues no. ¿O dónde está la planta? No, pues digo, es muy bonito ser el consejero del corporativo en Reforma, pero irte a meter a la planta a quién sabe dónde, tendría que ser parte de esa inducción. Sí, o sea, empaparse en la empresa. Hay empresas que tienen muchos puntos de venta y es obligación de los consejeros ir por lo menos 2 veces al año como literal el cliente escondido, el mystery shopper, y traer su reporte de lo que vivieron como clientes los consejeros para que también entiendan esa parte. Entonces, y es lo que decías de actualización. O sea, en México la ley no dice nada de actualización. En los Estados Unidos, por ejemplo, sí. O sea, los consejeros tienen que tomar un cierto número de horas de educación continua al año para poder ser consejeros de empresas públicas. Se hacen temas regulatorios, que cambia mucho la regulación allá, que aquí también cambia, nada más que luego también no están al día los consejos de muchas no se enteran, cosas. pero sí. Si tú le preguntas a muchos consejeros de empresas públicas el detalle de regulación con la que tendrían que cumplir, no me sorprendería que no todos te la puedan listar completa. Pues para eso está el abogado, ¿no? Está el abogado se tiene que asegurar que cumplamos con todo, pero yo como consejero también tendría que estar muy claro de decir qué es lo que yo le tengo que pedir a la empresa, ¿no? Entonces, hay programas de actualización, sí, hay diferentes programas, hay universidades en México, organizaciones como nosotros que hemos creado programas de diplomados en gobierno corporativo, programas de vivenciales, temas que ayuden a los consejeros a estarse manteniendo fuertes, ¿no? O temas ya más técnicos, como decíamos ahorita, el tema de la ciberseguridad, las redes, pues también es aceptar que como consejeros, oigan, necesitamos que alguien venga y nos platique
¿de qué carambas es este tema? ¿No? Que vengan y nos expliquen qué impacto tiene. Estamos hablando mucho de sustentabilidad ahora. ¿Qué significa? Porque muchas veces los consejos entienden la sustentabilidad como hay que hacer donativos y sembrar árboles, cuando la sustentabilidad es una visión integral, económica, ambiental y social. Entonces, ¿cuál es la estrategia de sustentabilidad de la no empresa? para en los botes de basura reciclable. Sí, o sea, esta calle es protegida por esta empresa, no, eso no es necesariamente ser una empresa sustentable. Entonces, todo ese tipo de cosas de mantenerse al día en conocimientos es un tema relevante para los consejeros y es una área de oportunidad en nuestro país. Ahora todo este tema de ética y anticorrupción ha sido algo, debe ser un must en esta capacitación de los consejeros, todas las empresas, entender sus consejos, cuáles son sus responsabilidades, porque además en la nueva legislación ellos son personalmente responsables del cumplimiento de esas obligaciones por parte de las empresas y muchas veces pasan de noche en este tema, ¿no? E implementar códigos de ética. Que ya ellos son los responsables, en el Código de Mejores Prácticas está establecido la función, la responsabilidad de instaurar el Código de Ética es del Consejo de Administración. Los primeros que tienen que firmar, que se comprometen y conocerlo y cumplirlo, o sea, y también antes le preguntaron a los consejeros, ¿conocen el Código de Ética? Ah, sí, lo aprobó el Consejo. No, no es que lo aprobó el Consejo, lo aprobó y tú lo firmaste y tú lo vas a cumplir. No es que, o sea, el Código no aplica del director general para abajo, el Código aplica de la Asamblea de Accionistas para abajo. Entonces es importante que todos conozcamos bien lo que dice el código y cuáles son los canales, como dice, los canales de denuncia. O sea, y eso te ayuda mucho en temas de cumplimiento de la regulación, o sea, la ley de responsabilidades de servidores públicos, que también los privados somos responsables de la conducta de ellos. Entonces, la corrupción es de dos partes. Entonces, al final lo que la ley dice es, si tú tienes implementados suficientes controles, te puede ayudar en caso de un cumplimiento, porque entonces ya no es algo sistémico de que la empresa es la que está mal. Oye, a ver, esta persona sí hizo algo mal, era mi representante de ventas e hizo algo inadecuado, pues yo aquí tengo un código de ética, yo aquí tengo una línea de denuncias, yo aquí tengo políticas que a él le valieron y se las saltó. No, y si demuestras que se las hiciste saber y todo, que se le capacitó, etcétera, de alguna forma tú también excluyes tu responsabilidad. Sí, como consejero, entonces cubierto de que como empresa hicimos lo correcto, que siempre habrá alguien... Y la responsabilidad de la persona moral. ¿No? O al revés, tengo una línea de denuncias, una línea de tips anónimos, y alguien me puede venir a avisar a tiempo, decirme, oye, pues es que el representante de ventas como que está haciendo esto inapropiado, y entonces yo disparo una investigación antes de que vaya a pasar algo más grave. Claro. Entonces hay muchas cosas que los consejos, o sea, se va más allá de aprobar el estado financiero, que es lo que históricamente entendemos de un consejo de administración. Casi lo de menos. Sí, es lo de menos. Hemos hablado muy poco de ello. Sí, y ahorita comentamos este tema de capacitación técnica, ¿no? Pero hay otra o sea, está también la capacitación de saber ellos su manejo, el que es presidente, qué le toca hacer y cómo lo va a hacer. ¿Cómo vas a liderar una discusión donde de repente se te está saliendo a lo mejor de control la discusión con la administración y entonces tú tienes que, de ese típico consejo que alguien se alargó en un tema, hay una agenda, hay que seguir al siguiente paso y tienes que, el que está presidiendo ese comité o ese consejo tiene que saber cortar el tema, ¿no? Claro. Y eso pues es práctica. Si es muy importante, hacemos una sesión especial para eso, pero oigan, cortemos, cuál es la resolución, cómo cerramos, qué concluimos, entonces qué vamos a cortar, cómo vamos a votar. O sea, esa parte, no, el saber que tienen que pedir y demandar la información a la administración para que les llegue previa y poderla leer. Ese curso que mencionaba Daniel me pareció muy interesante, vivencial, o sea, no es, y también la capacitación no nada más debe ser para los independientes, la capacitación también para los patrimoniales, importantísimo. Ellos son los principales responsables como accionistas de que se instaure el gobierno corporativo. Entonces ellos, pues pasar por cursos como los que menciona Daniel, el IPADE tiene muchos cursos de dueñez donde empiezan a meterle este mindset a los accionistas y que van a ser consejeros patrimoniales. Y esta parte de tiempos es súper importante, porque normalmente dices, bueno, la Junta del Consejo va a durar 2, 3 horas. Y entonces, pero no ponemos tiempos específicos. Entonces resulta que 2 horas y media se fueron en una necedad. Y entonces en la última hora, media hora, tenemos que discutir todo de pisa y corre, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, no. O sea, en primera construyes claramente la agenda por orden de relevancia. O sea, los temas más importantes primero y los temas menos importantes hacia abajo. O en los que sientes que va a haber tiempo específico.
y le pones tiempos. O sea, y digo, seguramente has visto pocas convocatorias que dicen literal, lectura del orden del día, 2 minutos. Tema de estados financieros, 20 No lo he minutos. visto, para mí eso es novedad. Eso es lo que nosotros hacemos siempre. Tiene que estar el tiempo. Literal, tenemos clientes con los que ponemos en una pantalla el reloj para que todo el mundo esté viendo cuánto Está tiempo bien, le porque queda eso hace esa eficiente todo. discusión. Y otra cosa que en México nos es difícil es votar. O sea, es que nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que llegar al consenso. Y entonces nos va una hora en tratar de convencerte, pero hay veces que de plano es un tema que no te voy a cambiar de opinión. O sea, tú y yo podemos pasarnos aquí 3 horas discutiendo un tema y no por más que yo te dé argumentos, Bueno, o sea, sí, Daniel, ya me convenciste y voy a cambiar tan convencida que ni para qué nos seguimos voto. Entonces desgastando, llega un momento ¿no? en que el presidente tiene que tener la sensibilidad de decir, los argumentos han sido, quedan claras las posiciones, vamos a votar. Y oye, yo estoy absolutamente en contra y quiero que el acta diga, perfecto, señor secretario, tome nota de que está en contra, pero la mayoría ya lo aprobó, o al revés, la mayoría lo está rechazando. Entonces, ese concepto, pero además de que salgamos del consejo y respetemos lo decidido, porque no puedo salir del consejo no, el secretario que cambie el acta, no, que cambie el acta. A mí me vale, yo no lo voy a hacer. O a mí me vale, yo no lo voy a hacer. Yo soy de la familia, bueno, toda la familia va a saber lo mal que están haciendo. No, o sea, si ya ganó la mayoría, tenemos que respetar lo que la mayoría decidió, siempre y cuando no estén violando la ley. Ahí sí, claro. Si están violando la ley, ya hacemos otras cosas. Sí, y decíamos durante el corte, platicábamos lo importante que es en México implementar esta cultura. Totalmente. Es implementarle, como decíamos, a todo aquel que decide hacer una sociedad de cualquier nivel, de cualquier manera. Hablábamos hasta del tema de que si los condóminos, y tratar de como que como mexicanos sepamos hacer grupos, sepamos convivir, sepamos ser socios y sepamos poner reglas y sepamos cumplir los acuerdos y respetar y no tener un tema personal, ¿no? A poder aislar lo que es personal de lo que es empresa y lo que tiene que ser decidido muchas veces por una votación no necesariamente unánime, ¿no? En suma es hacer equipo. Hacer equipo, exacto. Sí, porque además culturalmente nos cuesta trabajo y eso hace que nuestras empresas no lleguen a ser, o pocas empresas lleguen a alcanzar niveles mundiales. No tengan esa cultura. Como otras sí, que no eres tú, o sea, no, muchas veces en empresas donde empiezan a ser consejeros de distintas series, etcétera, el tema donde se pueda dejar a un lado el que la parte más importante es la empresa. Claro. Y no eres de un lado ni eres del otro, o sea, el que me caigas muy bien, pero en esto estoy en desacuerdo. Y los directivos no son directivos de un grupo de acciones o de otro grupo, el directivo le debe fidelidad a la compañía, ¿no? Claro. Que como consejeros familiares es exactamente lo mismo. No estás ahí para ver por tu rama familiar. O sea, a lo mejor hoy estamos viendo, al final estamos viendo por el grupo empresarial, estamos viendo por la empresa. A lo mejor en muchas ocasiones eso le va a pegar a una rama familiar, pero el bien de todos es más importante, ¿no? Entonces, cambiar esa cultura, porque decíamos que en todo tipo de organizaciones, o sea, por ejemplo, las instituciones que reciben donativos, o sea, hay por ahí un código, una parte en el código, creo que es en el código fiscal, no estoy muy seguro, pero que ya las donatarias tienen que de cierto tamaño para mantener el poder recibir donativos, deducibles de impuestos, tienen que demostrarle a Hacienda sobre el gobierno corporativo que tienen. Entonces, no la ha exigido tanto Hacienda porque tampoco ha tenido la capacidad de evaluar el grado de gobierno corporativo, pero al final ahí está, y además es algo que debería ser muy bueno en estas instituciones, porque al final, oye, qué transparencia, qué manejo de los recursos hay. O sea, nosotros somos también, el mexicano es increíblemente solidario, pero nuestros donativos no son institucionales. O sea, entonces, porque desconfiamos de las instituciones. O sea, si a mí me dicen que le done a esta que va a ayudar a niños con esta enfermedad, híjole, pero ¿y si los ayudarán? ¿O si les llega el dinero a Mejor yo se lo doy ellos? directo, ¿no? Mejor yo se lo doy directo al niño de la calle. Entonces, y también les digo, súper válido, somos un país muy solidario. Sí. Pero si ves el nivel de donativo institucional que tenemos, podríamos hacer mucho más. No te checa con esa solidaridad, ¿no? No te checa con esa solidaridad. Sí, lo que te puede definir es ver su junta directiva, quiénes son sus miembros, saber que lo tiene y decir, ¿no? Con eso yo me quedo nada más porque vi que hay una junta directiva y quiénes son los participantes, sé que esto está en buenas manos. Me quedo tranquilo. Luisa, ¿nos puedes regalar una conclusión para cerrar el programa, por favor?
Pues mi conclusión sería un poco como iniciamos, que el gobierno corporativo en México debe ser un tema de interés nacional sobre donde todos debemos de hacer conciencia, capacitarnos, conocerlo y en medida de nuestras posibilidades tratar de implementarlo en el ámbito que nos toque vivir. Porque como bien decías, la empresa es la célula de la economía. De la economía, si no hay empresa en México no va a haber avance, no va a haber crecimiento. Ahí es ahí donde debemos de apostar todo este desarrollo. Y que buenas empresas no se pierdan por falta de un buen gobierno corporativo. Que no haya ideas de amigos, de familias que puedan quedarse en el camino porque no estén completamente de acuerdo. Muchas gracias, Daniel. ¿Una conclusión? Mira, yo creo que es un tema donde la regulación tenemos que entender que es limitada. Y lo cual entonces nos da mucho beneficio de poder ampliar. Y entonces de poder ver áreas de crecimiento, áreas de generación de valor, que el gobierno corporativo no tiene que ser un tema de cumplimiento, es un tema de negocio y de cómo estamos precisamente protegiendo que las empresas permanezcan en el largo plazo, generemos empleo, porque no se trata de que se perdió familiar, ¿no? O sea, no se trata de que se perdió, o sea, en el mejor de los escenarios solo se pierde el patrimonio familiar, pero estas empresas que ya están en segunda generación, tradicionalmente ya estás hablando de cientos de empleos. Claro. Entonces no solo más, si ves proveedores y otras cosas, entonces no es que se pierda el patrimonio familiar, se pierde una parte de la economía nacional porque esta familia no se supo poner de acuerdo, ¿no? Y regresamos, digo, otro tema, nada más concluyendo, otro tema muy, muy básico son los testamentos. O sea, ¿cuántos accionistas hoy no tienen testamentos, ¿no? Y ese deja otro problemón que, platícalo con gente de sucesión, es un lío para las empresas. Habrá que hacer otro programa sobre Habrá que hacer ese programa, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su atención. No se pierda la siguiente emisión de Entre Juristas.